Violador que tras drogar a sus 5 víctimas menores de edad, al parecer abusó de ellas de forma indiscriminada. Sí, lo hizo junto a otro individuo, se hacían llamar los petacetas. Y atención porque en cuestión de minutos podría quedar en libertad. Como lo oyen, va a salir a la calle. José Hernán, conocido por ser uno de los influencers del dúo Petacetas, será previsiblemente puesto en libertad en las próximas horas. El influencer saldrá de la prisión de Soto del Real al retirar la denuncia a una de las principales víctimas. Eran detenidos el pasado mes de enero por utilizar su fama de la peor manera. Acumulaban miles de seguidores en sus redes sociales. De 22 y 34 años, estos dos hombres aprovechaban su reconocimiento en internet para cometer presuntos delitos de agresión sexual a menores en un piso de Vallecas. Pero ¿cómo? Les daban estupefacientes a los jóvenes para anular su voluntad y de esta forma grabarlos y agredirlos sexualmente. Ambos acumulaban más de 9 denuncias y la policía no descarta que haya más víctimas. Fue el pasado mes de junio cuando se ordenó el ingreso de José Hernán en prisión comunicada y sin fianza ante el riesgo de fuga. Todo ello por una denuncia interpuesta por un joven al que le habría introducido una bengala en el ano para después grabarlo y difundirlo en redes sociales. Bueno, pues como venimos contando, este individuo acusado de violar al menos a 5 niñas va a quedar en libertad. Nos vamos a marchar en directo hasta la cárcel de Soto del Real. Pablo Gonzalo, muy buenas noches, 9:49. ¿Hay movimiento por allí? Pues María, a esta hora de la noche seguimos muy pendientes de esta puerta, de la puerta de la cárcel de Soto del Real, por la que en cualquier momento puede salir José Hernán, uno de los dos implicados. Lleva aquí en este centro penitenciario desde el pasado 11 de junio, cuando el juez ordenó su ingreso en prisión provisional ante el riesgo de fuga. Pero mucha atención, porque en las últimas horas hemos conocido que una de las víctimas ha decidido retirar las denuncias contra los influencers. Ante este giro de los acontecimientos, el juez previsiblemente va a ordenar su inmediata salida de prisión, su inmediata puesta en libertad, una salida que se puede producir incluso a esta hora de la noche, ya pues bien entrada la noche. Así que, como os comento, compañeros, seguimos muy pendientes de este centro penitenciario por cualquier movimiento que se pueda producir, por supuesto, para ofreceroslo en directo. Gracias, Pablo. A ver, ¿cómo podemos explicar esto? Está en prisión este individuo desde el pasado mes de junio y ahora, al parecer, una de sus víctimas, una de más importante, parece que ha retirado una denuncia y por eso va a salir de prisión, Teresa. Se puede salir de prisión, pero hay que saber, ha sido el juzgado de instrucción 52, no sabemos si el resto de las denuncias de menores las lleva este mismo juzgado o por contra la lleva solamente de este chico, que lo que denunció es que le pusieron una bengala en el ano, le explosionó, le causó unas lesiones y encima lo difundieron por redes sociales. Cuando hay menores de edad, que no sabemos tampoco si este es un menor de edad o lo sigue siendo, el Ministerio Fiscal es un delito semipúblico, es decir, denuncia la parte interesada, en este caso el menor a través de sus representantes legales, que son sus padres, y luego el Ministerio Fiscal, que es el que defiende la legalidad vigente, es parte en el procedimiento. Si el fiscal ha decidido también que se le retire la denuncia, porque la retira el denunciante, entonces saldrá de prisión. Pero no hay que decir que es que todavía es que tiene antecedentes, no. Podrá tener seguramente otras denuncias en otros juzgados que no han acordado esta medida tan fuerte como es restringir la libertad a una persona. Que hay que recordar que está en preventivo, que posiblemente pues ya no hay riesgo de fuga porque tiene un domicilio localizado, no le han retirado el pasaporte, se ha sustituido con otras medidas cautelares, es decir, que no se aterre con esto la gente porque esto va a seguir hacia adelante. O sea, y probablemente sea porque ya han acabado, de todas maneras, pues parte de la instrucción, etcétera, que no exactamente por esa denuncia, sino por todo lo que está mencionando Teresa, porque ya a lo mejor cumple los requisitos para que le dejen en libertad condicional, etcétera. Bueno, pero aparte de este caso hay más, ¿no? O sea, presuntamente esta persona abusó, agredió sexualmente de niñas menores de edad, de al menos 5, que se sepa. Sí, pero entiendo que ya ha pasado un tiempo prudencial para saber si hay más víctimas o no. Supongo que las habrá cifra negra. Hablaban de que podrían superar incluso las 50 agresiones sexuales. Correcto, pero la investigación se tiene que cerrar en algún momento. Posiblemente se siga investigando a ver si hay más o menos víctimas, pero no implica para que esta persona pueda no estar en la cárcel, como muy bien has dicho, y de hecho también el que se retira la denuncia no significa que esa denuncia también se investigue. No sabemos los motivos por los que se ha retirado. Presuntamente Lara agredía de ellas sexualmente en ese piso de Vallecas, lo grababa todo y antes
las había drogado previamente anulando su libertad. Las víctimas escuchan una noticia así y ¿qué tienen que sentir? Bueno, es una retraumatización, significa que encima no tienes esa reparación judicial, porque no hay que olvidar que en términos generales los agresores sexuales son de tipo reincidente. ¿Qué significa? Que muchas veces tú tienes miedo por ti y por todas las demás. Siempre hay lo que se llaman las cifras negras, que no son todas las denuncias reales. Os imaginaos el trastorno estrés postraumático que te puede generar. Y además en este caso el ser influencer, es decir, que la gente te conozca, tú tienes millones de seguidoras, que tienes este efecto llamada, que la gente quiere conocerte. Entonces la vulnerabilidad que puede tener esas víctimas es muchísimo mayor, porque el desconocimiento que tienes hacia dónde vas, porque presuntamente lo hacían en un piso de Vallecas y luego además empezaban a beber y metían GHB, que es éxtasis líquido, que el efecto que tiene es muy parecido al alcohol, pero lo que te hace es tener una sensación de flotar y luego tienes como pues muchas ganas de interactuar, es decir, que te relajas, bajas todas esas defensas y ahí se puede confundir el efecto y luego encima lo grababan. O sea, la peligrosidad de todo esto. Ángel, de una denuncia en julio de 2023, una joven que de repente aparece en una vivienda que ella no conocía, que había estado previamente de fiesta, amanece sin mallas, así lo describe ella, sí. A la 1 de la tarde del día siguiente. A partir de ahí la policía empieza a tirar del hilo, descubren a más víctimas, a más niñas, a más menores, recordemos, y tanto, que les había pasado algo similar, es decir, que y ahí pues cuando comienza ese volcado de los teléfonos móviles, ¿no? Bueno, Este caso fue un impacto. Es que cuando la policía va a la casa a hacer el registro al proceder a la detención, se encuentra otra menor dentro de la casa, ya directamente, o sea que ya iban dos. Bueno, hay casi una decena de denuncias, pero yo creo que aquí el punto de inflexión que ha tomado el caso y que tenemos que contar es que el otro del dúo de los Petacetas ha renegado de su amigo, se ha pasado al otro lado. Se ha pasado al otro lado y ahora acusa a su amigo, que es el que va a salir supuestamente, tiene unos 13 años más de edad que el otro integrante. El que va a salir presuntamente es José Hernán y tú estás hablando de Iván, ¿no? Que al parecer ahora Iván apoya el relato de las víctimas. Ahora apoya a las víctimas y reniega de su amigo. Pero ¿qué ocurre? Que alguna de las acusaciones, él estaba en esa habitación, así que no puede decir que no sabía lo que ocurría, que no se enteraba de nada, que eran en otras habitaciones cuando él no estaba, etcétera. Vamos a ver si al final se va a salir con la suya, pero los dos, y eso que los espectadores no se inquieten, los dos siguen acusados de agresión sexual. Pero además sí. están acusados también de tráfico de drogas, ¿no? de varios delitos. Pornografía infantil. Pornografía, tiene como el delito de sedicionismo, No, es decir, el cúmulo de delitos son tan graves que a mí me resulta un poco sorpresivo que no estén en esa prisión preventiva, ya no por orden de este juzgado, sino del resto que está conociendo de las denuncias. También tenéis que pensar que las víctimas tienen que reconocerlos, que habrá ruedas de reconocimiento, saldrán a ruedas para ver si los reconocen o no los reconocen, es decir, si estaban drogadas, pero de momento, es complicado. De momento, Teresa, es posible que quede en libertad y recordemos que tenían 440.000 seguidores en redes sociales, es decir, imagínense ustedes qué ejemplo daban estos dos Se angelitos. aprovecharon de la repercusión que tenía. Bueno, Pablo Gonzalo está en directo en Soto del Real, sí, en movimiento, volvemos ahí en directo. Volvemos a contactar con él.